La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos aquí desde Luque, una seguidilla, como dijimos, de presentaciones sobre nuestra cultura y jóvenes que están estudiando y por otra parte que ya están terminando y por otra parte que ya están enseñando. Esto es lo lindo, ¿verdad?, de la cultura, en la medida en que vamos descubriendo esa vocación tan linda que Dios nos regala. Eso nos entusiasma, por eso es Jóvenes para otros jóvenes, que nos tienen que entusiasmar y nosotros podemos decir, ¿por qué yo no?, ¿verdad? Y ustedes, queridos papás, queridas mamás, también vamos a acompañar, educadores también, acompañar a nuestros jóvenes para elevar, ¿verdad?, el nivel también cultural de nuestra nación y de nuestras familias. Bueno, estamos entonces aquí en la casona de Julio Correa, estamos en Luque y vamos a presentar aquí a los jóvenes y a los chicos que están por una parte estudiando y otros que también están ya enseñando. Quiero comenzar aquí por la izquierda, puedes presentarte, muchas gracias por recibirnos también aquí en donde ustedes están enseñando. Primero queremos saber tu nombre, de dónde venís, etcétera, conocerte un poco. Bueno, mi nombre es Ana Alvarenga, soy licenciada en Educación Artística recibida del INAE. ¿Dónde va ese INAE? ¿Dónde queda? ¿En Asunción? ¿O aquí sí, en Luque? Vendría a ser el ex ICE, Instituto Superior de Educación. El ICE, amigo. Sí, ahora Kilómetro ya es 5, INAE, ahora ya. Y yo ya soy de la Vejentú, del ICE. Sí, también me recibí de actriz el año pasado. A la cuenta. Y maravillosa. Y especialista en didáctica superior también. Ah, mira, ¿y cuántos años tenés? 28. ¿28? Sí. Yo pensaba 19, bueno, me quedo jovencita aquí, así que te mueves bien. ¿O sos muy actriz? En presentar. Estoy todavía... Sí. ¿Y dónde vivís? En Villa Elisa. Ah, en Villa Elisa, sos de Villa Elisa. ¿Y cuántos años te llevó toda esa formación para tener este título y tener esta especialización? ¿De los cuántos años? Al terminar el famoso tercero de la media. Sí, terminé el colegio y ya enseguida ya fui a la facultad. Allí mismo te fuiste. Sí, ya allí mismo. Enseguida me gustó muchísimo las ofertas, ¿verdad?, de la carrera del INAES, específicamente en Educación Artística, y duró 4 años. Ya. Cuando hablamos de educación artística, ¿qué es lo que entra ahí? Entra música, danza, artes plásticas, teatro. ¿Y los primeros años tienen que hacer todito eso ustedes? Todo. ¿O siempre? Siempre. 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 Y o no sea que vos podés hacer cualquiera de esas cosas. Sí, totalmente. A la cuenta. Y también pintura hacen. Sí, todo completo. ¿Y vos sabés pintar también? Mi fuerte es teatro y danza. Por eso te estoy preguntando. Pero está bien. Pero igual tenían que rendir, por ejemplo, pintura. Claro, por supuesto. Y o sea que yo no ya lo puedo estudiar eso, porque yo dibujo, luego ni me pidas lo. Me dice, dibuja un perrito y me sale un elefante. Igual me pone 10 felicitados. Se practica, con el tiempo después te sale. Qué bien, bueno. Qué maravilloso. ¿Y en tu casa, cuántos hermanos son ustedes? Somos 5 chicas, yo soy la paja. 5 chicas. Sí. 5 chicas, mamma mía. ¿Y qué tal esa casa? No es para un infierno. Es un cielo, tenés que decir enseguida. Y nos llevamos bien. Nos llevamos de bien. todo. ¿O sos la paja, güey? Sí, qué la bien. más mimada. La más mimadita, bueno, y por eso el arte te gusta, sí, ¿verdad? Muy mimada. Bueno, vamos aquí a la siguiente también que está con nosotros. Presentate, más o menos ya sabes cómo es el esquema, ¿verdad? Bueno, yo me llamo Galilea Figueredo, estudio para ser parvularia, profesora de educación inicial. Este año ya me recibo. Y también me recibo de profe de danza paraguaya. Estoy siguiendo para ser profe de danza argentina también. Y así, pero igual me recibo solamente de danza paraguaya, pero todos estos años, 2 años estudiamos
Y todos estos años estuvimos haciendo todas las otras 12 áreas. años, es verdad, 12 Sí. años. Yo conozco que muchas veces ya me encontré con otras, ¿verdad? De tu profesión. Sí. Que trae cuapatena, ¿eh? O sea, todos los detalles. No sé, tal vez todo. Y ya presentaste tu tesis. Sí, este año presenté. Y ese ya el último. Sí. Pero antes también presentan otro, ¿o no? Sí, no, y la tesina. La tesina, La- ahí está. La tesina y después la tesis. Sí. ¿Y sobre qué vas a preparar? Sí. Ahora voy a hacer sobre los partidos liberales, o sea, los partidos, el Colorado y el Liberal, la unión de esos dos ¿Ah, sí? partidos, sí. Se unen en la danza. Sí. Pues solo en la danza se van a unir, ¿verdad? Y, Porque no creo que en la política se unan. O se unen para robar, eso sí. y Quiero ver después. esa parte Quiero ver después tu danza. Porque jamás se unen ahí, ¿verdad? Pero en la política para otra cosa se unen. y- Bueno, muy bien, yo que te quise probar, no a ver cuál era tu reacción ahí. Bueno, muy bien. Y vamos al tercer que está aquí con nosotros también y que está en esta casa hermosísima de Julio Correa, la casona de Julio Correa. Estamos en Luque nosotros. ¿Qué tal? Yo soy Gustavo González, soy el profe de guitarra de la colonia de vacaciones. Y te quería nomás decir a lo que se unieron los colores del Partido Liberal y Colorado para el Cerro Porteño. Dígale, no me digas que sos cerrista. Cerrista. Y te va bien, vivo. Y ahí sufrimos un poco, pero Yo luchamos. sufrimos un poco, ¿Y pero vos qué sos? Pues vos antes sos cerrista también. Sí. Ya, por eso es lo que queremos unir ahí los dos, que no se pueden unir. Ya Y vos porque que yo, olimpista. vos olimpista, y yo Es de que- guaraní, es es que- lo único que vale. dos cerristas, uno limpistas. ¿Ves? Ya no somos Y mayoría. uno guaraní. Bueno, qué bien, che. Bueno, ¿y qué estás haciendo? A ver, vos decime, primero tu familia, a ver cómo... A ver, mi papá Sí. fue músico ¿Vos de también. dónde sos? Ah, músico Sí, también. mi papá fue músico también. Yo soy de Cuaburé, mi mamá es de Maramburé, Maramburé, mi tu papá es de mamá. Areguá Ah, de Areguá. y somos de Cuaburé. En realidad se llama Primavera nuestro barrio. Primavera. Es que ¿Qué ruta va? ¿Es la residenta? esta ruta de acá, hasta la Ah, sí, la residenta que va hasta Areguá. Areguá. Antes de Cupemí, después... Ah, mucho antes. Mucho antes, Mucho ya. antes. O sea, ya es parte de Luque. Es decir, Luque. Sí. Mi papá era músico y recuerdo que yo empecé con la música cuando estaba en el colegio. Estaba séptimo grado y el profesor, me acuerdo el nombre, de René Medina, Ah, sí. lo hizo tocar la flauta. Yo no quería tocar la flauta, no Ah, era sí. bueno en la flauta. Eh, Mi papá me dio su guitarra para llevar a la escuela y empecé a tocar la guitarra ahí. Me fui al conservatorio acá en Luque. Después me fui a estudiar con el profesor Javier Aquino, un profesor maestro acá de guitarra. Aquí en Luque, Aquí sí. en Luque, Sí. ¿verdad? Y ahora estoy estudiando en Curitiba. En Estoy estudiando Curitiba. en la Unespar, en la facultad. Em Brasil? Em Brasil. E você já fala português? Eu falo Tudo português. bem. Tudo Quantos anos? 2 años. 2 años. Oh, qué bien, che. Sí, y estoy estudiando allá, el bacharelado se llama, que es Bachillerato. bachiller Sí. en performance guitarrístico, o sea, musical. O sea, ¿En no es para serio? enseñar. Y es la guitarra, vamos Clásica. a decir, Guitarra clásica, clásica. clásica, Guitarra clásica, ¿verdad? No, Eh, pensaba nomás en guitarra eléctrica o algo así por el estilo. Ahí le dicen violão a la guitarra. Violón, Violão. exactamente. Violão erudito. Guitarra, Sí, allá, sí. violão erudito. Y la guitarra eléctrica, o sea, Guitarra guitarra eléctrica para ellos. Esa, El guitarrón, no hay. Violín no es violín. violín, Y- violón. violón y guitarra, y ese es violón erudito. Y estoy allá estudiando. ¿Qué y tal en Brasil, che? Lindo, es un grupo grande que estudian, exigente. Muy exigente. Muy exigente. La facultad es muy buena facultad. Facultad. Mi profesor se llama Fabio Jarobelli. Sí. Eh, Y ahí vos entonces estás estudiando y aprendes muchas músicas brasileras. Estoy en una rueda de choro que se le dice también. Estudié De acá, choro. choro. Pero bueno, hay un programa de la facultad que el profesor escoge, no es solamente música brasilera, hay música por periodo, tipo Renacimiento. Ah, claro, Barroco, claro, porque es clásico, todo pues, el estudio claro. universitario, ¿verdad? O sea, todo Claro. lo que es la historia. Tenemos armonía, contrapunto. Bueno, vamos a hablar después más de eso porque me interesa y sobre todo para nuestros jóvenes también. Imagínate vos, desde aquí entonces se puede hacer algo más siempre profesional, ¿verdad? Como en tu caso que estás haciendo y te felicito. Obrigado. Y ahora, muy obrigado. Y ahora entonces aquí te llamaron para ser profesor durante el tiempo de yo- la colonia. Yo quería hacer algo así bien, o sea, transmitir un poco lo que estudié allá en Brasil Sí, y vine acá con el profe Domiciano, sí. ¿verdad?
Y al llegar acá, no sabía quién era el director porque vine después de un tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Y le di a él y le dije, profe, ¿te acuerdas de mí? Me acuerdo más o menos, Fue me tu dijo. profe. Yo era tu alumno en la escuela, le dije. Qué bien, che. Bueno, les felicito. Bueno, nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñandillarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con Anita. ¿Vos venías de dónde? De Villa Elisa. Y aquí Galilea, ¿vos no dijiste de dónde venías? No, de Luque soy. Ah, de Luque también. También hacia el barrio Primavera. Hacia el barrio Sí. Primavera también. Duré, ¿cómo le dicen? No. No, estoy cerca Maramburé. de Maramburé, sí. Cerca de Maramburé. Entonces, Galilea. Y vos estás con la danza, ¿verdad? Sí, Con la danza. exactamente. En cuanto vos con todo lo que es el arte, ¿verdad? Artes Sí, plásticas, bueno. Y aquí Gustavo portugués, rapaz. Pechante me venía un etaño de ¿verdad, Gustavo? Pero no te olvidaste de tu guaraní, ¿verdad? No, no me olvidé. No te olvidaste. Bueno, Galilea, vamos a comenzar contigo un poco. ¿Cómo nació todo este deseo y que hoy ya prácticamente como educadora, profesora, tan jovencita, 19 años, pero con algo lindo, ¿verdad? Que te proyecta también y que hoy estás aquí en esta casona de Julio Correa. Y desde chica ya yo estoy en el ambiente así del arte, porque mi papá es músico. ¿Es músico? Sí, casi toda mi familia es docente también. Por eso ¿De música? Eh, ¿O de arte? Sí, de alguna área De alguna área, de la educación. Sí, de la educación. ¿Tu mamá qué era? Maestra. Ahora es directora. A la cuenta. Entonces estamos toditos ahí, ustedes agarraron todo Luque. Directora de una institución, mi hermana también es profe de danza. Ya, de danza también. Sí. ¿Cuántos me dijiste que son ustedes, Nosotros Galilea? somos 5 hermanos. 5 hermanos Sí, también. yo soy la cuarta. Vos sos la cuarta y ustedes eran 5 también, ¿eh? 5 bolas para güey. ¿Y vos? ¿Y vos, Galilea? Ah, yo Sí. 5 soy la cuarta. Ah, la cuarta. La cuarta, Mira, yo sí. también 5 y soy el cuarto. Estamos en el mismo nivel. Bueno. ¿Y vos, Gustavo, cuántos son ustedes? Somos 5 también. 5. Ah, mira, 5, 5, 5, 5. ¡Qué Y maravilla! soy el último también. Por eso somos los mejores, ¿verdad? Y nosotros dos mejores, ¿verdad? Sí, porque somos totalmente. cuartos. ¿Vos qué número? El último. El último. Baja, güey. Y vos también. Mira, ustedes dos más y nosotros dos cuartos. Esto es una coincidencia maravillosa. Bueno, y contame un poco algo más. A ver, Así. decime. Sí. Sí, y desde chica ya me gustó la danza, el arte en sí. Empecé a estudiar desde muy chica. Y también una vez que empecé a enseñar, porque estoy también en la catequesis como A la cuenta. coordinadora. También. Y coordinadora luego. ¿De qué nivel de catequesis está? En catequesis de niños. Ah, de niños. Sí. Sí. Y por eso ahí también me di cuenta de que me gusta trabajar con los niños. Ah, ya. Y empecé a... Me dijiste lo que está con la cuestión del estudio de parvularia. Sí. Sí. eh, ¿Pero en qué año estás ahora de parvularia? ¿Comenzaste? No, este año termino. A la cuenta. Qué rápido, che. Vos parece que vas con salto de gigante. Sí. Así es. Integro también el Ballet Municipal de Luque. Ah, mira un poco, sí. Así, que es el grupo que representa Ya. acá a Luque. A Luque. Eh, Y hoy estás aquí en la casona Julio Correa. Sí. ¿Cómo fue eso, Galilea? y bueno, yo vi la verdad desde un principio de este lugar como que ya estaba un poco olvidado, Ah, digamos. Entonces,
teniendo en cuenta todo el significado que tiene el lugar. Y quería también brindarle algo A tu ciudad. al arte, al arte, Luque. al Luque. Entonces me interesé también ¿En serio? por hacer eso. ¿Y cómo Sí. fue? O sea, ¿y cómo supieron que vos eras especialista en esto? Domiciano, por ahí. ¿Vos te presentaste? ¿O hubo un llamado? Y, ¿Vos te enteraste? y el profe de admisión es mi papá. Ahí me quedé ya por el suelo. Ah, tu papá vio entonces Domiciano. Qué espectacular. Y ahí entonces te dijo, y entonces vos en primer lugar, Sí. yo me anoto. Qué bien, Sí, che, te exacto. felicito. Y vos estás también con la catequesis. Entonces. Y ahí a los niños de la catequesis no le enseñan las danzas. Sí, claro que También. sí, con todas músicas cristianas Sí. y nosotros bailamos sí o sí todos los sábados. Así, todos los sábados. Sí. Entonces sos una niña que bien baila, entonces vos, ¿eh? Bueno. Y vos, Anita, ¿eh? ¿Cómo comenzaste toda tu carrera aquí de artes plásticas? Bueno, mi familia, todos son artistas también. Mi papá cantaba, ejecutaba guitarra, ahora ya pasaron cosas. En serio. Y en el colegio también siempre a mí siempre me elegían para todo, para cantar, para bailar, para actuar. Y sí, me di cuenta que era lo mío y quise Claro. buscar un lugar donde integre todo ya, completo. Ya. Y ahí... Vos, por ejemplo, cuando estabas, no sé, en el primero, en el segundo, en el tercero, en la media, vos ya estabas con estas cosas, te gustaba ya, o sea, sí, o sea, para sí, termino mi tercero y Sí. ya sigo con esto. sí, Ya, totalmente. sí. Totalmente. Sí, también ahora nomás que recuerdo cuando era chica, vi una película que trataba de una familia que tiene un hijo que nace con una sordera, o sea, Ah, sí, sordera, sí. sordera, Ya no escucha, sí. y justo su papá era profesor de música Ah, y quería enseñarle también. la música, Sí, y también estudié lengua de señas, 3 años. ya. Ah, lengua de señas. Sí, ¿Cómo se dice hola? y normal, hola. Así nomás, normal, sí. ¿Y cómo se dice chao? Y normal, Chao nomás, otra vez. sí. Hola, chao. Entonces quería aprender, quería integrar todo, quería saber cómo poder llegarle a todas las personas a través del arte. Y nada, estoy. Qué espectacular, che. O sea, vos te podés comunicar con los sordos Sí, o con los mudos también, ¿verdad? en realidad, Sordo y mudo. en realidad no se dice sordo mudo, Ah, solo se dice sordo. A sordo nomás. Sí, porque ellos de igual manera emiten sonido. Ah, emiten sonido, o sea, Sí. no son mudos. No, no son mudos. Ah, mira un poco. Sí, y Qué obviamente interesante. O también- sea, hay que cambiar esa terminología. Ya no voy a más decir sordo mudo, sino que voy a decir sordo. Sí, porque y también se Pero ahí dice- también yo te voy a cambiar la terminología. No se dice más sordo. Porque ellos escuchan algo. Escuchan tu corazón. Escuchan tu Escuchan corazón. tu, ¿viste? Ese Claro, yo nomás tu inventé, energía, tu- ¿viste? sí. Pues yo inventé, pero ¿viste? Tu mismo Eh. lenguaje usé. Y tampoco no se dice lenguaje. ¿En serio? La gente dice, quiero aprender lenguaje. El lenguaje de los sordos mudos. Pero en realidad es una lengua, es como lengua inglesa. Ah, lengua... quiero aprender la lengua Sí, de los sordos. No, de señas. ¿Eh? Lengua de señas, Ah, de señas. Sí. Lengua de señas. sí. Ah, mira un poco, che, qué espectacular. Y así, entonces... ¿Y cuántos años estudiaste eso, Ana? 3 años, en realidad es una carrera Sí, y son 6 años. 6 años. Sí. Pero vos por ahora te quedaste ahí, 6 Ahí, años. ahí me quedé. Por ahí me ahora. quedé. Sí, porque... Espero que sea por ahora. Por Tenés que ahora, continuar, por ahora. tenés que continuar, tenés que continuar. Sí, Así quería vamos a continuar. poder conversar, porque si no, no vamos a poder conversar nosotros. Está bien, che. Y nada, Te felicito, che. O sea que es una vocación verdaderamente. Pero es lindo. El arte, la música, todas esas cosas, es verdaderamente un lenguaje. O sea, es una lengua. Ay, Jesús mío, tengo que cambiar mi lengua para poder hablar y expresarme, ¿te das cuenta? Bueno, y después nosotros vamos a volver, Gustavo, ¿eh? Vamos a hablar contigo sobre todo y lo que significa esa formación que estábamos diciendo desde Luque, toda esa formación. Le encontraste a tu propio profesor por aquí otra vez, ¿verdad? Que sea gente que decía, ¡y! Te gustaba, o sea, gente que decía cuando estaba en la escuela. Sin embargo, ahora está viviendo con toda una formación espectacular de la Universidad de
Curitiba me dijiste. Curitiba. Bueno, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Introducción General a la Biblia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno, eso, pero justamente la que tiene que hacerme la seña, no me hace la seña. Hace un poco, ¿vos te acordás algo? O sea, ¿conocés todavía, Ana? Por ejemplo, ¿cómo tengo que decir jóvenes para los jóvenes en familia, por ejemplo? No, ya no te acordás, porque hasta tercer año nomás hoy hiciste. Y vos ya te dedicaste a otra cosa, ¿verdad? Entonces ya te reí de mí, me vas a decir cualquier cosa y como yo no estudié. Lo que te puedo decir es mi nombre más fácil. A ver, vos, tu nombre, por ejemplo, ¿cómo vas a decir? Ana. Mi nombre es acá, Nombre. 2 deditos acá y 2 veces. 2 veces. Nombre, A, A. N, N. A. A. Mira, Poche, tu nombre es súper fácil. Sí. Y ya no te vas a acordar de Víctor, ¿cómo se dice? Sí. Entonces, mi nombre, Vi, vi, y, a, C, la T es así. D, ese sí que es más difícil, T, Vic, O, y R. R es así. A la cuenta, mira, Poche, estoy aprendiendo algo nuevo, che. Parece que me voy a dedicar a la lengua de señas. Muy bien. Gustavo, contigo queremos hablar, che. A ver, Brasil, ¿cómo es que fuiste a parar ahí a Curitiba? ¿Cómo fue un poco tu formación aquí? ¿Qué es lo que a vos te gustó y te entusiasmó para seguir esta parte artística? Y ahí de repente, o sea, cuando empecé de adolescente, hay profesores que marcaron tu
tu vida. Tu vida, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Hay profesores que llegaste a conocerles y te llegó a sorprender cómo tocaban y quisiste decir, dice, yo alguna vez tengo que tocar así la guitarra, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, fue acá un profesor llamado Jorge Sandoval, que fue mi primer profesor de guitarra clásica. Ya. Justi Velázquez, un guitarrista muy bueno también de aquí. Sí, David Valdés, que era mi compañero, mi profesor también fue. sí. Y después Javier Aquino, que fue mi maestro acá en Paraguay. En Paraguay. Luque, sí. Sí. Después yo estudié con un profesor en Argentina, Juan Almada, y fui para Curitiba a hacer el vestibular. O sea, le conocía a un guitarrista brasilero llamado Elvis Costa, que tenía el mismo profesor que yo tengo ahora llamado Fabio Scarvelli. Entonces él me dijo que podía estudiar en Curitiba, ¿verdad? Él me contactó con Fabio y yo hablé con él me escuchó, le gustó mucho y me dijo para hacer la prueba el vestibular. Sí. Que el vestibular es una prueba De ingreso. para Exactamente. cualquier carrera. Si es que vas a valer, si este paraguayito que viene del Luque Claro. sabe tocar el estilo brasileiro. Todavía no es eso. Ah, no es eso. No, todavía no. Todavía no es. El vestibular es tipo un examen, un filtro Sí. para cualquier carrera. Ya. Mi facultad es Curitiba 1, la MBAP 1, Entiendo. que es de música. Entiendo. Y después están las artes, hay todo tipo, o sea, visuales, cosas así, ¿verdad? Rendimos matemática, física, química, historia, lengua, portugués, ¿verdad? Claro, claro. Y ese es el primer filtro, o sea, si no pasas eso, no podés rendir la prueba específica. Claro, claro, claro. Yo pasé esa prueba y me fue a rendir el vestibular. Ahí ¿En sí serio? fue prueba de música. Sí. Y rendí la prueba de música y me quedé en primer lugar. A la En cuenta. primer lugar en guitarra. Sí. Y ahora estoy estudiando allá. Yo creo que en qué de repente yo noto la diferencia en la infraestructura. Infraestructura. Ya. La infraestructura que está allá afuera es O sea, muy buena. invierten. O sea, Sí, el sí. gobierno, Sí, el Estado. el Estado, claro, ahí pues son Para nada, estaduales, sí. estaduales. Para nada invierte muchísimo. Para nada, Vos sí. ves las sillas, todo propiedades, todo Waldo Parando, todo está, Ah, todo, sí. todo. Hay guitarras muy buenas, hay una Ramírez española, Sí. guitarras de luthier. Hay cada 3 meses hay masterclass, vienen guitarristas de Italia, Estados Unidos, hacen simposio. La infraestructura que hay es muy buena, muy Qué buena. bueno. Y el nivel de exigencia es arriba también. Ya. Bueno, y eso es lo que, bueno, Gustavo, espero que cuando vos vuelvas aquí, ayudes con eso. Esa es la Ayudes idea. con eso, porque tenemos que levantar. Nosotros parece que queremos estar siempre al estilo nuestro y nos quedamos, ¿verdad? Hay guitarristas muy buenos también aquí en Paraguay. Sí, a la pero Fala. falta apoyarles, ¿verdad? Sí, falta, o sea, al arte en sí, al arte, El a arte, toda en sí, arte. la cultura, Sí, nos falta. muchísimo. De repente acá no es por hablar mal, ¿verdad? También es arte, pero se le ve mejor a alguien que hace música para cierto sector del público un poco cachiñal, digámosle, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y son más bien recibidos que nosotros que estudiamos música, ¿verdad? Claro. Tienen más Aceptación. aceptación esa gente. No, y eso fue a nivel cultural. Eso a nivel cultural. O Eso a sea, nivel cultural. Había uno ahí que desafina, que dice cualquier cosa, su letra. Todo el mundo se va ahí, todo el mundo. claro, falta más. O sea, eso fue el nivel, ese demuestra el nivel en que estamos nosotros. Lastimosamente. Sí. Y lastimosamente. por eso que jóvenes para los jóvenes, por eso que me gusta que ustedes me animen también a eso, porque jóvenes para los jóvenes lo que quiere es mostrar que se puede. Claro. Y no solamente quedarnos a un nivel casi ahí, ¿verdad? Como se dice, ¿verdad? Y sí, es lo que más, o sea, mucho hay. Muchos artistas que de repente no hacen arte, hacen payasadas. Claro. Y para mí es algo de repente que yo me fui a estudiar afuera, me estoy complicando. El asunto es que vos, Gustavo, te vas y cuando vas a presentar ya tu currículum, entonces vos ya te tienes que pagar más, vos ya sos a un nivel más. Entonces, ya no te veis casi nada, a ver todo te iñande, ¿verdad? No sé. Claro. Yo quiero, o sea, con mis chicos acá, por ejemplo, a mis chicos le digo a mis alumnos, ¿verdad? Sí. Hicimos un programa bastante lindo, ¿verdad? En un mes de clases tocamos 3 músicas ya. O sea, ya están leyendo O sea, partitura. en un mes ya lograste eso. Sí, están leyendo partitura ¿Y ya. qué metodología está usando Gustavo para eso? Fusioné tipo 2 metodologías. Una metodología que aprendí en la facultad, ¿verdad? Sí. Que son cancioncitas cortas, o sea, Claro. una profesora ya de percepción llamada
es descendiente japonesa, es brasilera, Ah, mira. pero es descendiente, o Tutumi, eso, Cristiano Tutumi era el nombre Sí. de la profesora, que nos hace solfear ya con canciones. Ah, entiendo. Y después otro método llamado Hall Leonard, que es un método estadounidense de Ya. aprender guitarra, Ah, padre. que es por cuerda. Por Primera cuerda, mi, y los primeros espacios, fa y sol. Entonces, segunda cuerda, si, tercera cuerda, sol. Y en base a esas notas ya hacemos ya música, por ejemplo, hacemos la música de Beethoven, Con los tres. con las tres cuerdas y las notas que están Pero es estilo punteado. punteadas. Ah, o Sí. sea, ¿es clásica la que está enseñando? ¿O primero es Es conocer, las notas? conocer las notas, Las notas. porque Los la cosa acordes. es notas, no, acorde es un conjunto de notas, Ah, acorde ya un conjunto. un conjunto de notas, por tres notas. O sea, por Triada. ejemplo, la, ¿qué sería? Un El- acorde. Un acorde, o sea, la es una nota y Sí, un una acorde. nota. Pero cuando Mayor- pones los tres. los tres es un acorde. Ah, un acorde. Mi, la y dos sostenidos. Ah, ya, o sea, ya, claro, el acorde Yo de la. toco guitarra ena. No me hacen broma ena. La Sí. y mi. Sí. el Y cuando acorde. hace esas tres, por ejemplo, aprenden re, por ejemplo. Porque ahí Yo- se usan las tres. Sí, cuerditas. re, fa sostenido y la. Ya. Y dependiendo del acorde mayor o menor, el tercer grado. El tercer grado define si el acorde es mayor o menor. Claro. Espectacular. No, pero nosotros con los chicos estábamos Y haciendo. claro, una vez que aprende esa teoría, porque la música es, ¿cómo que se dice? Una matemática. Totalmente. Es suma. Totalmente. Igualito, todas las notas. Y ya estamos leyendo, ya están leyendo partitura también. No me digas. Sí, Eso es lo que yo nunca pude seguir. Es lo que cuesta. cuesta. difícil. O sea, y, Sí. porque cuando sos criatura o chico, de repente sos esponja y absorbes Claro, todo más rápido. absorber rápido. Bueno, entonces así estamos conversando aquí con Anita, que viene desde Villa Elisa. Qué alegría con todas las artes. Y después vos solo la hija, profesor Domiciano había sido. Bueno, te felicito, pero sobre todo con toda la cultura y toda la riqueza. Y lo que más me gusta, que te dediques también a la catequesis. Eso me encanta que lo hagas y que lo hagas también con esas cualidades que Dios te regaló, con los niños, entusiasmarles, llegar a Dios a través de la cultura. Y Gustavo, espectacular, porque muchísimo puedes dar aquí, primero a tu Luque, ¿verdad? Sí. Porque ustedes son fanáticos y nada. De Luque, de la ciudad. Luque. De la ciudad. Pero Exactamente. también, segundo club. Ah, Mi tercer club sería. como ya me dijiste la semana, yo soy capaz de unir, dice, el Colorado con el Liberal. Richie se ríe. Bueno, muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros hoy en este domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno, Galilea, Anita y Gustavo, ya me acuerdo los nombres de ustedes, por Curitiba, todo y compañía de Rapaz, hablamos portugués. Y aquí sí que es una niña que bien baila, ¿verdad? Es luqueña también, maramburé más o menos, ¿verdad? Y vos, sin embargo, allá de Villa Elisa. Y de allá estás viniendo, Sí. ¿verdad? Hasta aquí. Hasta Qué aquí. bien, che, te felicito. Bueno, queremos un mensaje porque ya estamos lastimosamente concluyendo ya de nuevo nuestro programa. Tan rápido pasa todo y escuchando lindas experiencias de estos jóvenes que nos cuentan su propia vida y que nos cuentan también lo lindo que ahora ya están ofreciendo a otros jóvenes y a la misma sociedad. Vamos a comenzar contigo, Anita. Nosotros queremos un mensaje. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué nos podés dejar? Y animar un poco también a nuestros jóvenes. Bueno, padre, yo tengo que contarte algo. Cuando terminé el colegio. Tercero la media. Sí, tercero de la En Villa media. Elisa me dijiste, ¿verdad? ¿Puedo mencionar en qué colegio? Sí. Bueno, yo terminé en el Colegio Nacional de la capital Ah, eso en Asunción, ¿verdad? En Ahí, Asunción. sí. Ah, ahí terminaste, mira qué bien. y desde ahí, bueno, yo empezaba a vender
qué sé yo, alfajorcitos para poder comprar libros, porque mis padres ya no me podían ayudar, ¿verdad? Ah, mira un poco. Y una vez que terminé el colegio, ¿Y dónde no. vendías así alfajores? ahí en las clases, en los En la cursos. clase, con los compañeros. Sí, con los- Y llevábalo, y te pedían, che, Anita, tráeme una cajita de alfajor. Sí. Y el doble le cobraba. No, tampoco así, porque no tenía que vender. Tenía que vender, si no nadie te iba a comprar. Y le hacía la competencia a la cantinera. Sí, no, pero así, en silencio. En silencio, no. Ay, che, tengo un producto ahí muy rico. Y después, y vendía eso, y después. Después iba a comenzar la facultad y no podía conseguir trabajo, porque sí o sí tenés que completar el horario y Claro, claro, claro. y justo por las mañanas nomás era mi carrera. Era tu carrera, sí. Entonces un día mi mejor amigo me dice, ¿por qué no te animás a vender chupetines en los colectivos? Ah, sí. Y yo tenía vergüenza al principio, entonces él me empezó a ayudar y él se subía ¿Qué? conmigo. ¿Y él luego vendía chupetines Él o no? primero hacía tipo como tenía que hacer yo, porque Ah, yo tenía ya. un poco de vergüenza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero después de eso me animé y vendía todos los días. ¿Y se vende el chupetín en el colectivo? Vos sabés que al principio me costaba porque la gente no me creía de que era Porque vos te para ibas mí. demasiado churra, demasiado linda. Exactamente. Oh, y este decía, pero esta veo quién. Ella decía, no viene así toda sucia, toda. Totalmente. Ah, no me diga. Hasta que un Yo día- también ya quiero vender chupetín ahora. ¿En serio para mi programa de Ñande Yañe? Puede ser que consiga algo. Por día, sinceramente por día se hace 200.000. 200 mil guaraníes. Sí, por la mañana y Una- por la tarde. no me digas. 400 ya se me- 400. Sí, Ay, Jesús mío. Me voy a volver chupetinero yo. sí, ¿En serio? sí. ¿Y cómo hacía? A ver, decime vos, a ver, ¿cómo me hace vender, por ejemplo, el chupetín? Te subí en el colectivo, yo estoy sentado ahí con mi celular y está llegando aquí esta chica. ¿Y qué hago? ¿Qué decir? Bueno, primero le pedía permiso al chofer para poder vender. porque Pero vos no verdaderamente todo- te iba bien No, yo vestida, me iba bien hermosa, vestida, así. yo- Y por eso que no te creían. Sí, o sea, no Miraban y decían, ¿esta amigo qué viene a hacer, verdad? sé. Y nada, me subía, explicaba para qué vendía. O sea, vos vendía hablabas otra vez ahí. Yo hablaba. No es que le pasaba nomás, sino Ah, que ya. yo A ver, te ponía ahí y a ver, ¿qué decía? Decí un poco, a ver, ¿qué es lo que decía? buenos días. Antes que nada le pedía disculpas por molestar, porque Sí, la sí, gente sí, ese sí. es su único tiempo de descanso, ponerle para Claro. llegar a su claro, trabajo. claro, Y vendo chupetines para poder pagar mis estudios. claro. No me digas, así lo le decía. Sí, estoy en tal carrera, en tal facultad y estoy vendiendo a 500 guaraníes. Entonces la gente me compraba, pero había gente como que dudaba. Claro, claro. Hasta que un día una periodista me ve y me dice quiero que tu historia Entrevistarte. se conozca. ¿En Sí. serio? Sí. Y ahí fue que justo fue el 24 de febrero, que creo que Sí, es el Día de Día de la Mujer Paraguaya. Paraguaya, Sí. sale en la tele. ¿En serio? ¿Vos saliste ahí en la Me tele? grabaron, sí, ¿En todo serio? cuando me subía, me bajaba, todo. Y después en ¿Y los eso en qué diarios. año fue, Anita? Fue en el 2020. Ah, lástima, yo no sabía, si no yo ya te traía aquí a joven en aquel tiempo ya. Sí. Y nada, después de ese boom, porque fue un boom realmente, ¿En serio? hasta gente de Estados Unidos, un paraguayo Ah, que puta. vive en Estados Unidos, fue mi padrino, me ayudaba. Ah, te ayudó Sí, económicamente. económicamente, sí. Vino a mi graduación para verme, sí, fue muy lindo. Fue muy linda la experiencia. Y de aquí de Paraguay te ayudaron también algunos que vieron el programa. Sí, sí, gente becada también. ¿En que serio? me ayudaba. Te ayudaron para becar. Y así pude terminar mi facultad porque yo quería ser alguien, quería recibirme. Y esa fue mi estrategia. Qué espectacular. Te felicito, che. Entonces yo le insto a los jóvenes que realmente si quieren terminar su carrera, si tienen algún sueño, no tengan vergüenza de vender, porque el trabajo es No es deshonra. una Al deshonra. contrario. Ir a robar o hacerte motochorro, lo que Sí. sea, ¿verdad? O cualquier otra cosa, ¿verdad? Exactamente. Para ganarse la vida. Como hay muchos que se prostituyen, ¿verdad? Para ganar dinero. Pero no digo de las pobres damitas que se van ahí en la calle, de las que se prostituyen a alto nivel, ¿eh? Que se prostituyen para ser ministra, para ser directora, para ser eso. Mira, iba y ve la situación. Así. Pero tu shañan de mondajo veñan de. Bueno,
Y vos, vamos a escuchar un poquitito. ¿Quién va a hablar? Vos primero, ¿eh? Bueno. Bueno, y yo la verdad que quería enviar un mensaje también a los padres para que también acompañen a sus hijos, a los jóvenes especialmente, Sí. en todo ese proceso, para que busquen con ellos también lo que les gusta, porque yo sinceramente sin mis padres, sin mi familia tampoco hubiese llegado tan lejos, ¿verdad? O sea, estoy por terminar 2 carreras, entonces eso. Bueno, qué La maravilla, contención che, ¿eh? familiar. La contención, la ayuda, Exactamente. ¿verdad? El acompañamiento. Digo, sos la número 4, me dijiste. Sí. Estamos en el mismo nivel, y nada. Ñan de baleña, de nada. Los cuartos son los mejores. Exactamente. Bueno, Gustavo. Y nada, o sea, yo creo que el mundo necesita más artistas, más músicos, más sensibilidad. Yo también, o sea, yo tengo otra profesión aparte de la de ser músico, guitarrista, profesor. Soy bartender, ¿Ah, sí? sí. No me digas. Trabajo por las noches en a veces en diferentes boliches. Estoy preparando ahí tragos y cosas así, ¿verdad? Y trabajo que ¿Cómo de se repente- llama ese? Bar Bartender. tender. Coctelería sería. Ah, coctelería. Coctelería, Bartender. bartender. Sí, sí, sí. Y me ayuda para solventar los gastos allá en Curitiba, para llegar bien, ¿verdad? Ya. O sea, ¿Y cómo haces o sea, cómo es tu calendario? ¿Venía aquí a Paraguay 2 meses, 3 meses? ¿O cómo en haces? marzo, tipo la quincena, más o menos tengo planeado irme ya a Curitiba a comenzar ya. las clases de vuelta. Ya, eso ahora. Pero Sí. digo, cuando estás allá, ¿cuánto tiempo te vas y después volvés? De repente allá estoy comenzando en marzo las clases y si las vacaciones son muy prolongadas, vengo de tipo junio, julio otra vez acá a mi Ah, casa. vení, sí. Claro, y después voy hasta diciembre otra vez. Y allá tenés que pagar ¿qué cosa? ¿Una El residencia? Sí, alugué, le dicen el alquiler a ellos. Aluqueo, Alugué. aluqueo. Y tengo que pagar mi apartamento, los gastos de diario, Claro. ¿verdad? Y estudio por las tardes, E você come arroz com feijão? con feijão. ¿Eh? Sí. Todo día. No Brasil. Esa es la mandioca para ellos. Sí, para ellos la Ellos- mandioca. claro, Arroz yo- com feijão. Claro, ellos comen todo. Eu, con la- eu morei 3 anos em Brasil, São Paulo. São Paulo. Então, Que por parte? isso que em Lorena se chama São Paulo. São Paulo es Sim, São Paulo. É a Dutra, Sí. Rio de Janeiro. São Paulo es gigante. Y pasábamos siempre por Curitiba. Curitiba es una ciudad maravillosa, Es maravillosa. Y yo tengo, o sea, un amigo, la esposa de mi amigo está en São Paulo São Paulo, y nos vamos de repente a su casa de a visitar un poco. Sí. No está muy lejos, mitad de camino. 7 horas está. 7 horas, por eso, mitad de camino más o menos. Bueno, así entonces, muchísimas gracias Gustavo, Galilea y Anita. Qué experiencia más linda. Me hiciste llorar vos, Anita, también, ¿eh? Es espectacular y te felicito, y cada uno de ustedes, ¿verdad?, por ese empeño. Y como siempre, nosotros concluimos nuestro programa con un pasaje bíblico y sobre el arte siempre y sobre este empeño también. Nosotros encontramos en el libro del Éxodo, por ejemplo, capítulo 31, 1. Después también tenemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 6, Cantar de los Cantares. Estos son pasajes espectaculares. En el capítulo 31, Dios le ordena a Moisés construir una tienda para el arca de la alianza. Y nombra así, dice, artesanos para embellecerla. Es decir, el arte es tan importante para embellecer y decir, esta sí que es la casa de Dios. No podemos ser peronías, ¿verdad? Porque está con la catequesis, sabe muy bien eso, ¿verdad? En el primer libro de los Reyes, capítulo 6, se describe cómo Salomón construyó un templo al Señor, dice, con ventanales de celosías, es decir, aquí con el mejor material para la obra de Dios. Y siempre todo artesanal, artesanos, el arte, de ahí viene artesano. Y luego en el libro del Cantar de los Cantares también encontramos la belleza de la novia, que se compara con una obra maestra de un experto que es joyero. También el joyero, ustedes saben, las alhajas, etcétera, ese trabajo y esa hermosura, ¿verdad?, que se presenta a través del arte. Muy bien, queridos amigos, nosotros así entonces agradecemos verdaderamente a estos jóvenes aquí, a Anita, que viene desde Villa Elisa con toda su historia y ahora que ya está ofreciendo lo mejor de su arte también aquí
en esta casona Julio Correa. Y también con Galilea. Y felicidades, ya estás por terminar 2 carreras, ¿verdad? Sí. Te felicito. Y ya estás dando, y eso es lo lindo. Y Gustavo, que ya te esperamos aquí, ¿eh? Para bailar después un zambiña también. Pero sobre todo el arte que está trayendo contigo. Bueno, nos despedimos, queridos amigos, y yo les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno, hagan así, saluden. Chao, chao. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.